Es realmente increíble cuando te pones a pensar que ya pasaron 23 años desde el lanzamiento de una de esas películas que cambiaría para siempre la historia del cine con el género zombie. Estamos hablando de 28 días después, una película que en aquel 2002 a todos los que éramos fanáticos del cine de terror nos mostró una visión bastante apocalíptica y terrible de lo que sería una especie de apocalipsis zombie. Recientemente en este mismo universo lanzaron una nueva entrega que llevábamos más de una década esperando y estamos hablando de 28 años después. Esta película que está recién estrenada, tuve la oportunidad de ir a verla al cine y me encontré con algo bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo vamos a ver en este video y lo haremos después de la intro. Hey, 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 muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video y sobre todo a un nuevo canal. Así es, estrenamos una ramificación del canal de terror especializada o específicamente basada en el género zombie, y qué mejor que hacerlo con esta película recién estrenada llamada 28 años después, una cinta que realmente me sorprendió muchísimo porque nos tiene a todos con la cabeza a mil, ¿no? O sea, tanto para bien como para mal, porque como todo en el cine, en los videojuegos, en el arte, nada es perfecto. Hay cositas bastante chéveres, cosas no tan chéveres, y eso es lo que vamos a ver en este video. Pero antes es muy importante ir unos añitos atrás en el tiempo, y así como lo decía en la intro, esta película 28 días después fue una cosa que en su momento nos marcó a todos demasiado, porque verán, antes de que saliera esta película nosotros la visión más cercana de esto, que era un apocalipsis zombie terrible. Cuando digo terrible, no es como lo que plantea un poco George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos y todas las películas de los muertos. Estamos hablando de ese apocalipsis zombie donde ya, parce, agotamos hasta el último recurso. Los militares, la Guardia Nacional, o sea, todos llegaban a combatirlos y nos ganaron. Y esta visión la habíamos visto era principalmente en el mundo de los videojuegos, con sagas como Resident Evil. Esto que vemos acá es la intro de Resident Evil 3 Nemesis de 1999, que realmente nos daba como esta visión así frenética, fuerte, bastante brutal. Pero es que lo que hizo Danny Boyle, el director de la primera parte, con esta película fue una cosa realmente espeluznante, ¿no? Un virus de la rabia que habían estado experimentando con él en animales, un virus que tenía la capacidad de transmitirse de huésped a huésped en segundos. O sea, te muerden y literal en menos de 20 segundos ya estás transformado y tratando de mascar a la siguiente persona que te encuentres. Era una cosa realmente impactante. Además de ser creíble, porque en ese momento uno de los éxitos que tuvo esta película es que te ponías a pensar, hey, ¿podría pasar algo así? ¿Es probable? ¿Es posible? Incluso te preguntabas y buscabas en una época antes de redes sociales y antes de la IA si ya había pasado. La secuela 28 semanas después, que llegaría en el año 2007, fue una cosa bastante brutal, aparte que era más militar, más explosiva, más de acción. El apocalipsis era más crudo y tenía muchas cosas bastante fuertes que te daban literalmente terror, te daban mucho pánico ver esta película. Sin embargo, esta película no fue dirigida por el mismo director, por Danny Boyle, sino esta fue dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Aparte de que tuvo dos directores no, sino dos guionistas más que ayudaron a darle forma a la historia, y esto hizo que tomaran ciertos elementos de esta segunda parte para hacer esta tercera parte llamada 28 años después, que prácticamente es como una continuación más de la primera. O sea, verán, el mismo director Danny Boyle y su guionista, el señor Alex Garland, quien ha escrito películas como, ay, ¿cómo es que se llama esta película de la inteligencia artificial? Ex Machina. Él escribió Ex Machina recientemente, una película que también me encantó y que quiero hablar en mi canal de cine, de esta película llamada Guerra Civil. Él prácticamente había colaborado con Danny Boyle en el lanzamiento y en la producción, en la escritura del guión de la primera parte, o sea que básicamente está como el mismo equipo del original. Esto ha hecho que sea más una secuela
de esta primera parte y no como tal una continuación de la segunda parte. Ojo, porque toman ciertos elementos de 28 semanas después de Exterminio 2 para continuar esta película y decir que es canon, porque en entrevistas han dicho que es canon lo que pasó en 28 semanas después, pero toman solo lo que les sirve, o sea, toman solo ciertos elementos, no toman todo, y lo que les digo, prácticamente la dejan un poco de lado, continuando realmente con los eventos o con el universo que habíamos visto en Exterminio 28 días después. Y es que, como indica su nombre, ya pasaron 28 años desde el brote del virus de la rabia y la humanidad ha tratado de sobrevivir a esto, sobre todo aislados en Gran Bretaña, en Inglaterra, en la isla. Para el que no sepa, geográficamente Inglaterra es una isla, o Reino Unido mejor dicho, es son dos islas que recientemente de hecho incluso salieron de la Unión Europea, y que esta película en varios de sus matices de su guión, de su estructura, es como una especie de crítica al tema del Brexit. O sea, aquí tiene un tema, una connotación política bastante interesante, ya que aunque actualmente Inglaterra está aislada, por así decirlo, políticamente, o sea, pues sigue siendo un país de primer mundo y todo esto, acá no, acá el brote hizo que literal pusieran en cuarentena la isla. Nadie puede entrar, nadie puede salir, está vigilada por muchas organizaciones gubernamentales, y esto ha hecho pues que literal queden totalmente en el olvido, volviendo a una especie de época medieval, ¿no? Los pocos sobrevivientes que quedaron se organizaron en diferentes clanes, mini poblados, para poder repeler a los infectados durante todo este tiempo, y pues están aislados de todo tipo, no tienen tecnología, no saben de internet, no saben un montón de cosas que el resto del mundo pues sí está viviendo por otra parte, ¿no? Incluso, como les decía hace un momento, cuando veían 28 semanas después, pues parecía que la infección se extendía a toda Europa, pero acá se toman muchos esfuerzos para poder tratar de decir, hey, no, Europa pudo controlar, pudo repeler esta invasión de infectados, y lo hacen a través de una página web que es esta que vemos acá, se llama rageleaks.net. Y para poder acceder a ella, pues tienes un usuario que no puedes modificar, y si no estoy mal, la contraseña es Memento Mori. Entonces tú ingresas y aquí vas a tener diferentes datos que te dan audios, cosas que te indican algunas vainas que pasaron entre la primera a la segunda película, y cómo terminamos en la sociedad actual y qué es lo que está pasando en este momento. Esto me parece bastante interesante, ya que tiene que ver con este tema del transmedia, ¿no? O sea, básicamente encuentras en diferentes medios más información para complementar la trama de la película. Bueno, pero yo creo que en este momento podemos hacer una pequeña sinopsis sobre lo que trata la película, que de hecho en el tráiler lo veíamos. Inicia en el justo momento en el cual está estallando ese momento como de la pandemia, ¿no? El virus de la rabia que está apoderándose de la gente y está acabando con toda la sociedad del Reino Unido y está atacando todo. Luego tenemos un gran salto hacia lo que es 28 años después, como su nombre lo indica. Ya en este momento, pues todo el mundo se adaptó al tema del virus de la rabia. La sociedad que quedó, los supervivientes que estaban ahí en el Reino Unido, formaron una serie de aldeas que viven muy al estilo medieval. En todos estos años ellos han aprendido a sobrevivir, han aprendido a sobrellevar las cosas y a entender que el virus está afuera y que puede acabar con aldeas, ciudades en prácticamente cuestión de horas. Es por eso que ellos se cuidan, tienen ahí diferentes mecanismos. De hecho, esta isla en la que viven, y ahí en esta imagen que se ve, pues se observa ese pequeño camino que queda descubierto en esas horas del día en el que la marea baja, pero el resto del tiempo, siempre que la marea sube, pues obviamente este camino se oculta, y así es como ellos se han podido mantener a salvo de los infectados. Acá es donde entra nuestra familia protagonista, que incluye a Jamie, que es interpretado por el señor Aaron Taylor Johnson, el mismo de Kick-Ass. Tenemos a Isla, que es interpretada por Jodie Comer. Ella, ustedes la recuerdan en la película de Ryan Reynolds, la de Free Guy. Ella interpreta ahí como a la coprotagonista. Y tenemos al bueno de Alfie Williams interpretando a Spike.
quién es este niño que acompaña al bueno de Jamie, y básicamente toda la historia gira en torno a él, ya que acá se nos muestra un poco cómo ha cambiado la sociedad, cómo ahora tenemos diferentes trabajos, actividades, cosas, lo que les digo, hagan de cuenta un estilo como una distopía, ¿no? Entre lo pseudomoderno, porque obviamente quedaron conocimientos de todo lo que fue la sociedad antes del brote del virus, pero también como ahora tienen nuevas costumbres alejadas de la tecnología, alejados de lo que son redes sociales, móviles y todo lo demás. En esta película, uno de los ritos de iniciación para llegar a la hombría es salir y poder desensibilizarse yendo a lo que es tierra firme a cazar infectados. Acá se nos explica un poco cómo vive esta gente, qué son los infectados actualmente y qué es lo que pasa con ellos. Sin embargo, uno de los problemas es que la madre de Spike, Isla, tiene como una serie de alucinaciones, y es ahí cuando Spike se entera que hay un doctor en tierra firme, entonces decide llevar a su madre con él, y básicamente de todo lo que es esta travesía de Spike tratando de salvar la vida de su madre, de eso es lo que va esta película. Sin embargo, el tema con la cinta es saber qué es lo que te vas a encontrar, porque es una película muy poco convencional. Verán, Danny Boyle, para que ustedes y para las personas que tal vez no lo identifiquen, es el director de grandes películas, grandes producciones. Una de las más conocidas es Slumdog Millionaire, o Quiere ser millonario, esta película que ganó un Oscar a mejor película en su momento de salida y que le dio el Oscar a él. Una película que a mí personalmente me gusta bastante. Como les contaba, el guionista es el de Ex Machina y el de Guerra Civil, y estas dos mentes juntas forman una obra que es bastante abstracta. Desde el comienzo vamos viendo todos estos temas en sonido, en imagen, que se van generando como ciertas sensaciones, ¿no? Danny Boyle también hizo películas como Transporting, hizo películas como esta, ¿cómo es que se llama? En la que está James Franco, colgué 127 horas, esta película bastante espectacular. O sea, él tiene como este uso de esta estética toda abstracta, toda como cinearte, toda rara, que de hecho la vemos desde el mismo tráiler con esta canción que escuchábamos, que de hecho nos evocaba un poco esa música. No la dejo mucho tiempo por el tema del copyright, pero que nos evocaba muchísimo esta música de Pesadilla sin fin, y algo así. Vamos viendo diferentes planos secuencia bastante curiosos, momentos donde ellos van caminando y vamos viendo como, o sea, o nos va explicando en ciertas secuencias, de cambiando un poco el color, qué es lo que pasó en ese momento, tratando de investigar qué es lo que pasa, cuáles son los peligros y cosas por el estilo. Entonces desde ahí ya empezamos a ver que esta no va a ser una película de zombies de apocalipsis al uso. Y antes de que de pronto alguno me diga, hey Richie, estos no son zombies, son infectados, es que ni siquiera sé por qué está en el canal de zombies. Si tal, bueno, la palabra zombie, si nos vamos a ir a la precisión de la palabra, pues viene de los ritos vudú haitianos, no como tal de los muertos renacidos que vemos a través de agentes víricos o elementos. O sea, básicamente, si nos fuéramos estrictamente a la palabra zombie, The Walking Dead no sería una serie de zombies, ¿no? Entonces, pues, parce, aquí estamos hablando de un grupo de personas que no piensan, que quieren machacarte a punta de mordiscos y que llegan en hordas a atacarte. Es una película del género zombie, aunque son infectados, están vivos en efecto. Como les contaba hace un momento, pues todo esto tiene que ver con el virus de la rabia, y aquí es uno de los detalles más importantes de la película. Este virus evolucionó. De hecho, el nombre acá en Latinoamérica es Exterminio Evolución, ¿no? Este virus avanzó y nos trajo una serie de factores que vamos viendo en el tráiler, ¿no? Con estos zombies de diferentes tipos que nos evocan muchísimo, zombies como los que veíamos en Left 4 Dead, donde vamos viendo diferentes tipos de infectados, ¿no? O sea, no es el típico zombie o cada persona se va convirtiendo en un potencial peligro, sino acá empezamos a ver zombies hinchados, zombies de mayor tamaño, zombies que corren más rápido, zombies que escalan las paredes, cosas por el estilo. Esto es una parte que se ve principalmente en los videojuegos. Esto no es solo de Left 4 Dead, lo vemos en otros títulos que vamos a traer a este canal, como Dying Light, Dead Island, State of Decay y cosas por el estilo. Y pues, hey, que quieran traer un esquema bastante diferente en una película no tiene ningún problema.
El lío es cuando tú creaste un universo con ciertas reglas y luego coges y tú mismo rompes esas reglas. Para podértelo explicar un poco, pues utilicemos algo como Star Wars. Cuando se hicieron las películas originales se planteaba que el uso de la fuerza era algo que si bien estaba dentro de ti, debido principalmente a las miricriodas, sí, midichlorias. Y básicamente tú para poder sacar esto tenías que entrenar muchísimo y todo esto. Esto es lo que plantea en su momento George Lucas, que luego cuando la propiedad de Star Wars pasa a manos de Disney, pues cogen todas estas reglas, las rompen y hacen que, o sea, cuando tú te centras tanto en decir, hey, es que esto es así por esto, y como que te lo venden y te lo implantan incluso en la cabeza, como que dices, esta persona para poder llegar a tener este poder, luchó, entrenó, hizo, y luego llega a Disney y coge un niño, por ejemplo, y lo pone a utilizar la fuerza así de la nada, un niño aseador, porque sí, es ahí cuando uno dice, ¿qué pasó? O sea, no se supone que esto requiere que tú entrenes y hagas ciertas cosas. Acá pasa un poco más de lo mismo. Acá nos venden que el virus de la rabia es una cosa bastante fuerte y en la película terminan desdibujando un poco todos estos temas que nosotros veíamos de películas anteriores, en especial de la segunda parte, que lo que les digo, toman de esta película cosas que les sirven, otras cosas que no les sirven, pues las dejan a un lado. Es decir, básicamente acá cogieron todo lo que hicieron en la primera y la segunda parte, que te dijeron esto funciona así, y lo botaron por la borda porque quisieron darle otro camino. Y esto de hecho me recuerda muchísimo a películas como Alien Covenant, que en su momento todos pedíamos a gritos el regreso de Ridley Scott para la dirección, y coge y le da un origen a la trama que uno queda como what the fuck, una cosa refumada donde los xenomorfos salen es de una especie de hongos, ¿sí? Y así es como infectan a la gente y uno queda como ¿qué? Y un montón de cosas que uno dice como ¿qué? O sea, no les hago spoilers de Alien Covenant porque luego la idea es que vamos a verla, aunque esto de los hongos pasa en Prometeo inicialmente, ¿no? Sí, pasa en Prometeo o pasa en Alien Covenant. En Alien Covenant es donde se hace el experimento. Bueno, básicamente cogen, o sea, el mismo director coge todo lo que había construido en sus dos primeras entregas, principalmente, bueno, en su primera entrega que es la de él, y literal lo coge y le da una trama que uno queda como, what the fuck, ¿qué pasa acá? Yo siento que aquí pasa un poquito más de lo mismo. Esto es bueno o esto es malo, depende muchísimo del punto de vista de cada uno de ustedes. Entonces yo lo que les digo, no les voy a decir acá cuál es mi opinión, sino hasta más adelante, porque acá la idea es que se van a encontrar. Que sí se van a encontrar en esta película una banda sonora espectacular. Veíamos este sonido en el tráiler inicial y todo lo que son los ruidos, la escenografía, ciertos elementos de la película hacen que tú te sientas que estás allá y realmente transmite muchas emociones y sensaciones, porque este es uno de los objetivos de la película. Verán, el género de zombies para nadie es un secreto que está totalmente saturado, ¿no? Que tenemos entrega tras entrega, todo el tiempo nos llegan películas a Netflix, hemos llegado al punto de zombies en Japón, zombies hasta en Cuba, parce, con películas como Juan de los Muertos, que toca traer a este canal porque es tremenda peliculaza, ¿no? Este género está bastante saturado, ya hemos visto muchas cosas una y otra vez, entonces es totalmente entendible que no quieran plantearte este apocalipsis como otro más de los que ya hemos visto en una y otra ocasión. Entonces ellos, el director y el guionista, se quieren centrar un poquito más como en estas relaciones interpersonales, ¿no? Entre el hijo que todavía está tratando de buscar su lugar, está entrando a esta adolescencia, joven adultez, donde quiere encontrar su lugar en la sociedad, el padre que siente que la enfermedad de su esposa lo está como apresando demasiado, la esposa que está con esta enfermedad, y se enfoca muchísimo más en estos dramas, ¿no? De hecho lleva a que Spike tome una decisión de ese tipo de decisiones de no retorno que lo lleva a adentrarse
tierra adentro para luego eventualmente encontrarse con otros personajes bastante brutales, como es el caso de Ralph Fiennes, quien interpreta a este señor, el Dr. Kelson, un personaje brutal, ¿no? Un personaje bastante espectacular en la película y que tiene muchísimo que ver con todo esto que nosotros vemos de los huesos, las calaveras, todo lo que está pasando con la gente que está sobreviviendo en una isla que fue totalmente aislada del mundo exterior. Es una cosa bastante interesante. Sin embargo, lo que les digo, romper un poco las reglas que habías creado de tu universo es un tema bastante denso y es algo que pasa acá en esta película, ya que por ejemplo uno de los problemas que yo veo está con el tema de los infectados. Los infectados acá son muy diferentes a ese peligro latente, a ese peligro bastante profundo que veíamos en las primeras dos entregas. Acá funcionan un poquito más, es como, no sé, me evocaron muchísimo más a los titanes de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin. Y es que la verdad, no sé, acá los infectados se ven raros. De hecho, Dan, es como, no sé, o sea, la sensación era desde el comienzo, desde la primera escena. Lo que pasa también es que es muy difícil superar la escena introductoria de 28 semanas después de la segunda parte. Esa escena inicial es bastante brutal y pues acá veíamos algo que parecía que iba por ese mismo lado. Entonces, cuando empiezas a ver a los infectados en esta película, como que notas algo raro, como que les falta agresividad, como que no sé, o sea, no dan miedo, no dan esa sensación de que son un peligro inminente, sino por el contrario, como que son bastante controlables, a diferencia de lo que puedes esperar. Pero para poderte contar más cosas, sí me toca en esta parte hacerte un par de spoilers. Entonces pues nada, vamos a entrar a discutir un poco y vamos a hablar un punto de qué tal me pareció la película, contándoles algunas escenas y algo que ya van a encontrar por ahora. Si quieres parar el video acá, quieres ir a ver la película, pues decirte, vas a encontrar una película muy abstracta, muy diferente a lo que veíamos en la primera y en la segunda entrega, muy enfocada en sensaciones, sentimientos, en temas familiares, y no va a ser tan apocalíptica como nos imaginábamos. De hecho, ciertas escenas al contrario te van a sacar de ese apocalipsis, ¿no? Porque vemos acá cosas bastante curiosas. Entonces vamos un poquito con los spoilers. Y pues nada, gente, vamos a dejar acá que fluya un poquito este letrerito que vemos acá para que ustedes sepan que en esta parte, si no has visto la película, mejor para el video y ve y la ves, porque sí, una de las cosas que sí quiero comentar desde ya antes de finalizar es: la película vale la pena verla. Y una cosa que yo quiero manejar en mi canal es: yo no quiero darte una opinión y sesgarte a esa opinión, decirte, hey, como a mí me parece buena, que a ti te tenga que parecer buena. No, yo siempre voy a invitar a que veas las películas, veas las series, forjes tu propia opinión e incluso hagamos debate, porque van a haber cosas que te gustan a ti o que notas que tal vez yo no vi, no noté, o que tal vez a mí no me gustaron, y pues entrar en este debate con mucho respeto me parece bastante interesante. Pero bueno, vámonos con la cinta, ya que lamentablemente una de las cosas que sí me sacó de la película es el sinsentido, ¿no? Y es otro de los problemas que yo vengo hablando tanto en mi canal de cine de terror como en mi canal de cine como tal, Cinema with Richie, que ustedes los pueden encontrar en la página inicial de mis canales. Ahí pueden encontrar todos mis canales de diferentes temáticas para que ustedes se vayan suscribiendo a los canales que más les gustan. Pero un problema que yo veo es el guión, cuando se toman libertades de guión. Acá nosotros tenemos supuestamente a esta comunidad que vive en esta especie de medioevo, que tienen ciertas tradiciones porque están viviendo un peligro tan latente, tan terrible, que los llevó a ser aislados por el resto del mundo, y que lamentablemente pues el protagonista, el señor Aaron Taylor Johnson, quien hace el papel de James, el papá de Spike, se toma en total libertad. O sea, la cosa deja de tener peligro cuando lo ves a él llevando a su hijo de 12 años
a todos estos supuestos peligros inminentes tan fuertes, tan graves, que si algo les pasa nadie puede ir a rescatarlos, pero ellos van por toda esta isla sin temor a absolutamente nada, y cuando se los encuentran es como, ah, mira, ahí están. Entonces desde ahí como que tú dices, no. O sea, desde la primera parte nosotros veíamos estos zombies que te atacaban de la nada, estos infectados que te atacaban de la nada y que si te mordían tenías que matar a la persona automáticamente. Acá todo eso se desmorona. Todo eso se desmorona. También nos plantean este tema de los zombies evolucionados. Tenemos pues estos, los zombies que se arrastran, que son esta especie de gorditos que, a ver, es un virus de la rabia, no es un virus zombie que cambie a la fisionomía de las personas y los vuelva automáticamente gordos. No, tal vez hay una persona obesa que se infectó con la rabia, que no se pudo mover y que termina arrastrándose. Por acá nos lo hacen ver como que ciertas mutaciones o ciertos infectados mutan y se convierten en esta variedad de zombies. Y pues esto funcionaría bien en una nueva franquicia. En la franquicia establecida de 28 días después, 28 semanas después, no. Lo siguiente pues es el zombie alfa, que lo quieren hacer ver lo mismo, como una mutación que supuestamente hizo que el virus aumentara la inyección de testosterona y hizo que estas personas crecieran en tamaño, fuerza, incluso inteligencia. Ustedes cuando vean la película lo van a reconocer más como el negro del WhatsApp, ahí ustedes se darán cuenta porque cuando vean la cinta, pero cuando uno ve la primera parte pues se da cuenta que hey, esto no era así. De hecho, al final de 28 días después, es que ni siquiera nos metemos con la segunda parte, nos mostraban que los infectados estaban pensando un poco era en sus temas más primitivos violentos, ¿no? Era el virus de la rabia. Ellos no estaban pensando en alimentarse, en beber. De hecho, al comienzo se muestra como al final cuando está Jim con Serena, o Selena es que se llama esta chica, y la niña también tratando de que los rescaten, creando este letrero, muestran a varios de los zombies muriendo de inanición. Algo que también pasa en la segunda parte. En 28 semanas después se nos da una intro donde nos dice que los infectados murieron de hambre, murieron de inanición, fue que murieron ellos y por eso es que se despejó el virus. Entonces acá es donde yo siempre digo que ellos toman partes de la trama que supuestamente las vuelven canon y partes que no. O sea, el virus sobrevive a través del tiempo es debido a que hay un huésped todavía con vida. No de que como tal mute, evolucione, y es algo que plantean en estas películas. Entonces fue algo que a mí me fue sacando. Y lo último que yo digo, hey, qué fuerte en esta película es, yo no sé por qué hay una obsesión de si querer diferenciarse en todo lo que es la temática de infectados, de apocalipsis zombie y demás, pero querer darle sentimientos a los infectados. Un ejemplo de esto lo encontramos en la serie de Last of Us, donde cogieron a uno de los personajes más increíbles que tiene el juego, que es Tess, y hacen esto. Yo quedaba como what, y que lo peor es que cuando le preguntaban a Neil Druckmann, el creador del juego y de la serie, que por qué esa escena, que qué pasó ahí, decía es que los zombies, los infectados tienen sentimientos, y uno quedaba como por Dios. Además de un tema de zombies que van organizándose en familias y zombies que están, o infectados que están embarazados, infectadas, perdón, que están embarazadas, no sé, es algo que de hecho ya habíamos visto en esta película Army of the Dead, donde los zombies tenían familia, esta reina zombie estaba embarazada y él estaba como, estoy esperando a mi hijo, no sé, es una cosa que yo siento que no ha funcionado y que no va a funcionar. Bueno, listo, intentemos hacer que funcione, pero hazlo en otra película, hazlo por allá, ¿sí? O sea, no lo hagas en algo que ya tiene sus propias reglas, como es el caso de 28 días y 28 semanas después, y que lo que les digo, ellos se esforzaron muchísimo en tratar de explicar de ciertas maneras, de formas biológicas, estas mutaciones, estas evoluciones y todo esto, pero eso no significa que el hecho de que lo expliquen haga que la explicación sea satisfactoria, porque es que tú te pones a pensar y no tiene sentido, sobre todo
si viste las películas anteriores. Entonces son dos cositas o varias cositas que me fueron sacando a lo largo de la película. Y uno de los detalles que ha sido más cuestionado en la película es el final. Uy, parce, el final es una locura, ¿no? Es la naranja mecánica tiene un hijo con los Power Rangers. Algo así, aparece este grupo, aparece este personaje, de hecho en la introducción Jimmy, con su grupo de malabaristas, todos vestidos como los Teletubbies, en una amenaza explícita que son los infectados que si te muerden, ey, se van a llenar de adrenalina y te van a matar y van a ser un peligro potencial. Ellos en lugar de utilizar, no sé, lanzas, flechas, arco, lo que sea, hacen malabares para tratar de detenerlos poniéndose en riesgo. No sé, no sé, es una cosa totalmente sin sentido que a todos nos dejó como what the fuck. Creo que iban a conectar un poquito esta segunda entrega que viene ya a comienzos del 2026, Ciudad de Huesos. Creo que es que se llama 28 años después, Ciudad de Huesos, algo así. Creo que es que se va a llamar. Pero bueno, Richie, ¿qué tal te pareció a ti la película? ¿Te gustó, no te gustó? ¿La recomiendas? Yo sí la recomiendo, es una película muy rara, no es buena, no es mala. No comparto la opinión que tienen muchas personas que dicen que es lo mejor de lo mejor, no. Los que dicen también que es la mejor de las tres, digo no, para mí es la peor de las tres. Incluso así no se llamara o no formara parte del universo 28 días después, sino fuese una nueva trilogía, que es lo que desde mi punto de vista debieron haber hecho eso. O sea, como haber dicho, hey, inspirado en el universo, pero que no tenga nada que ver, que no se llamara 28 años después, habría funcionado un poco mejor, pero aún así no llega al nivel de las primeras. Hay otro detalle también importante y es que esta película fue grabada utilizando en varias escenas, porque estuve investigando y como que no fue en todas, pero sí en gran parte de la película se utilizó iPhone, se utilizaron móviles iPhone para grabar la película y que se le diera un toque muy natural, ya que la primera película 28 días después se utilizaron cámaras caseras normales para darle ese toque como muy natural, como si tú lo estuvieses grabando sin que fuera un found footage o un falso documental, ¿no? Estas películas grabadas en primera persona. Aquí yo entiendo un poco lo que quisieron hacer, pero siento que no lo logran y siento que hay cosas de las primeras dos películas que habían dejado muy marcadas de, hey, esto es un peligro latente, hey, esto es grave, hey, si te muerden no tienes reacción de nada, y aquí es como todo bien, no pasa nada, como no es tan malo, no es tan grave, no sé. Hay varias cositas que no me llamaron la atención. No es buena en ese aspecto, pero no es mala porque propone cosas bastante chéveres, bien abstracta, lo que les digo, la fotografía, ciertas escenas. Y otro de los detalles que tampoco me llamó la atención es que la película contó con un presupuesto de prácticamente 70 millones de dólares y la película no se le notan. O sea, de hecho la cantidad de infectados es una película de infectados sin infectados, una película de zombies sin zombies. Sí, entonces no sé en qué se gastaron la plata, si en ciertas ubicaciones o qué, pero con mucho menos presupuesto, 28 semanas después logró una cantidad de escenas bastante impactantes. En ciertas partes la película se torna mucho más hacia la comedia y te das como risa, te saca, o sea, no tienes esa sensación de estar en un peligro, de hey, la humanidad está a punto de irse al traste, parce, pongámonos las pilas. No, en ciertos momentos es como todo bien, como no pasa nada. Entonces, no sé, hay varias cositas que uno dice, desde mi punto de vista, habrían podido haberlo hecho mejor. Lo que les digo, no es una película de 10, no es una película de 1, es una película de un 5, 6 para mí. Y pues igual me emociona muchísimo el universo de 28 días después, pero es algo que veré como si fuera una trilogía aparte y que no tiene relación con las dos primeras, a pesar de que van a aparecer los actores, a pesar de que hay rumores de que lo van a conectar de alguna manera. Pero bueno, gente bella, esto es 28 días después. Quiero inaugurar este canal hablando de esta película que realmente llama muchísimo la atención. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, suscríbanse, apoyen y nos veremos pronto con este video que voy a dejar. Yo creo que lo voy a dejar acá para hablar de más películas de este universo de zombies infectados, apocalipsis y peligros que podrían acabar con la humanidad. Nos vemos pronto. Chao, chao.